Fundación Mercedes Sosa con un montón de materiales más que están muy buenos de la negra. Y tenemos a Carlos Benavides. Habitualmente empezamos como con un recuerdo, alguna historia, pero como queremos como Enganchar la música popular, porque las canciones de la Resistencia tienen que ver con esto. ¿La conociste a Mercedes Sosa? Sí, Contanos. la admiré desde siempre. Hay dos momentos, ¿no? Ella cuando estaba con su marido Matus, Sí. vino al Uruguay, era bien flaquita, y cantaba en Telurias acá. Y en Tacuarembó había una peña en una confitería, la confitería Tacuarembó, que iba Tabaré Echeverri, fueron una cantidad de cantores. Y entre ellos un día llegó Mercedes con Matus. Eso lo recuerdo, estaba lleno. Mira. Nosotros nos quedábamos del lado afuera porque no teníamos que sentarnos para gastar. Nos podíamos sentar, pero gastar no. Pará, y un día te dijo que tenías buena voz. Sí, buena está. ¿Qué te parece? Eso Gran fue, elogio. no, en el 73 yo empecé a cantar como solista. A fines del 72 y en el 73 me presenté al Festival del Club Estudiantil de Durán. De Paysandú, perdón. Entonces fui todos los viernes del enero y llegué a la final y gané ese festival. Y uno de los premios era cantar en el escenario mayor del festival, donde venían en esos tiempos la empresa Docta Argentina, traía a César Isela, Daniel Toro, los Tucutucu y toda una cantidad de gente excepcional de cantores argentinos. Y entre ellas Mercedes. Cuando yo me bajo del escenario de haber cantado y que me entregaron los obsequios, ella estaba sentada y no me aguanté. Te acercaste. Me acerqué y dije, discúlpeme, Mercedes, quisiera saludarla, soy admirador. Una cara de simpática. Siempre dije que la voz de Mercedes es la voz de madre. Total. Amparadora, te abriga, te protege, ¿no? Desde siempre, ¿no? Me hubiera gustado decirle estas cosas, pero en ese momento no. Y entonces me vio con la guitarra y dice, ¿cantaste, Chango? Sí, recién canté, te fui. Y fue lo que me dijo, dice, tenés muy linda voz, Chango. No te bancaba nadie en Tacuarembó. Me lo escribí acá y salí. Para siempre. No, eso fue la... Y cuando hace un tiempo atrás escuché y vi el video con toda esa generación de cantores nuevos, Rada... Con Rada, con Fito, con Charlie, con René Pérez. Y con la ternura que ella protegía a esos músicos. Y bueno, y muy querida. Y bueno, muy y querida. entonces de ahí justamente fue una canción que compuse que se llama justamente Mercedes, voz de madre, ¿no? Porque Qué linda. Qué linda. es así, ¿no? Estamos viendo recién la etapa de un disco una tuyo. Foto de hace un tiempito ya, ¿no? Sí, del disco Amigos. No, bueno, pero ese no fue el primero, ese es del año 78. No, Sí, no. es un disco de tu carrera un de hace disco tiempo. Que Claro, nos ese parece disco fue la emblemático, sobre presentación. todo por los amigos también que La te presentación en ese disco, los conocidos éramos el Bocha, Guasito Benavides y yo. Pero los que se presentaban por primera vez en un disco eran La Barnoa Carrero y Juan José de Melo. Mirá qué bien. Y salió ese disco Amigos, que era un recital que hay una anécdota de eso en tiempo de Non Santos. Resulta que en el notariado íbamos a presentar Amigos. Pero llegó la lista y el Boche y yo estábamos prohibidos. Claro. Y estaba todo vendido. Entonces el muchacho que organizó habló allá. Y entonces la condición era que sí, que nos dejaban cantar, pero que de la fila de adelante, o pusieran sillas, había haber varios con grabador grabando el recital. Para ver que no se zafara. Claro. Vaya a saber lo que iban a decir estos. Y estamos hablando de Sí. épocas de resistencia, porque de esto se trata, ¿no? 78. Sí, y me quedo pensando, porque vos seguís con tu carrera, seguís componiendo. ¿Qué es lo que enciende hoy tu capacidad de componer si mirás como tu trayectoria, ¿no? O sea, en aquel momento era un momento de resistencia, y ya vamos a hablar también de este recital, Claro. pero hoy por hoy, ¿qué es lo que te enciende en otros momentos que estamos Claro, yo viviendo? creo que es lo mismo. Porque si bien nosotros el recital se llama Canciones de Resistencia, pero es una resistencia cultural.
no en el término de la palabra de resistencia de otro tipo, ¿no? Y que tampoco, en el caso mío, me planteé cuando me vine de Tacuarembó a estudiar guitarra y canto y a grabar el disco para el sello Sondor, ya era otra actividad, otro momento. Nunca, creo que muchos en este país se plantearon de una resistencia a algo porque no estábamos acostumbrados a eso. Claro. Nos fuimos acostumbrando con el tiempo y sobre todo cuando veías que te prohibían canciones. Una de las primeras canciones que nos prohibieron con el Bocha fue Defensa del Cantor, una canción que grabó Alfredo en Buenos Aires, Alfredo Citarrosa, en un disco que se llama Citarrosa 74, y que estaba dedicada a Numa Moraes, porque nos había llegado a Tacuarembó allá en el 73 una noticia que era falsa, pero que los bolazos siempre hubieron, de que a Numa lo habían matado en Chile, Mirá. cuando el Pinochetazzo. Entonces compusimos esa canción. Y Alfredo la grabó en Buenos Aires. Yo dije, mirá que acá no la va a poder grabar. No, pero no va a salir. Salió en el sello Clave, salió acá. Y lo pasaban en algunas radios del interior y sobre todo en Tacuarembó, porque Alfredo ya estaba medio mermado en eso. Y nunca falta un Carre Beidile, tiene otros sinónimos que no vienen al caso de decirlo, que fue a denunciar que era una canción dedicada a un terrible bigotudo sedicioso como Numa Moraes. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Carlos Benavides y Washington Benavides en Tacuarembó fueron presos. ¿Pero qué Carlos Benavides se llevaron? Se llevaron a mi tío, que era el hermano del Bocha, hermano de mi padre, que era maestro. Pensando que era, Pensando que era vos. Y yo estaba allá en Montevideo. Y entonces cuando nos llegó la noticia, yo digo, pero no, esto nos llegó por teléfono, a la distancia. Y yo, evidentemente que soy yo el que andan buscando. Y uno dice, ¿fuiste inocente? No, no fui inocente, fui como tenía que ser. Me presenté junto con mi hermana, fuimos con mi hermana el otro día a ¿cómo se llama? Maldonado y Paraguay, Inteligencia. Sí, Enlace, Inteligencia. preguntar si que me parecía que tal cosa, no sé más. Es a mí que me buscan. Sí, miren que hice Me vengo yo. a entregar, soy yo. Y les entregué la cédula. Y bueno, dice, no, espere un poquito. Y llamaban arriba, ¿viste? Qué absurdo Dice, no, todo. dice, no, la verdad que no hay pedido captura ni nada, ¿no? Y yo decía, pero fíjese. Fíjese de nuevo que Por la estoy duda, acá. porque si no tengo que volver de vuelta. Qué divertido. Y entonces de pronto ahí hubo un problema. A ver cómo es Carlos Alberto. Ah, no, bueno. Y ya no me devolvió la cédula, ¿viste? Espera un poquito, digo, la quedate, sapito. Digo, y en ese momento baja del ascensor mi tío Carlos. Se habían equivocado, le pidieron perdón. Y yo me quedé. No. Pero lo más genial fue la reacción, porque conociendo a mi tío, un caldera de lata, ¿saben cómo es la caldera de lata? Sí. Cuando de esas cachilas que cuando arranca después no tiene freno. Y le pedían perdón porque se habían equivocado. Y él le decía, claro, ustedes me piden perdón, pero está mi hermano, ahí me enteré que estaba el Bocha, y ahora queda mi sobrino. Y vos sé que cuando hizo con el dedo así, quedamos todos los Benavides presos. Y mi hermana lo agarró y lo lo llevó. sacó porque les iban a pedir. Pero bueno. Estamos hablando de Canciones de la Resistencia, que es un espectáculo del 25 de julio en el Teatro del Galpón, entradas a la venta, etcétera. Ya lo estamos viendo también en los gráficos a través de Red Tickets. ¿Cómo es juntarte con Braulio López? Porque los dos forman parte de una historia de resistencia y de canto popular. Sí, nosotros con Braulio, después que ellos volvieron del exilio, ahí recién tuve tanto trato con el Braulio como con Pepe en distintos escenarios y charlas, ¿no? Pero más allá de todo eso, para mí es un honor, un regocijo, porque considero que tanto los olimareños como Alfredo, Biglietti, Tabaré Echeverri, Zampayo, Osiris, Washington Carrasco, Yamandú Palacio y tantos otros. Numita. Claro, el Numa, porque es de la generación del 60, los que nos enseñaron a cantar a nosotros. La generación de los sembradores fundamentales de la música popular uruguaya desde el año 60. Numa se considera de ellos también porque empezó en el 67, claro. 68. Sí, un poco más. Y bueno, entonces poder compartir un escenario
donde no vamos a cantar juntos, no es un dúo lo que vamos a hacer. Eso, pero va a haber un diálogo ahí, Sino ¿no? que vamos a cantar nuestras canciones, algunas que fueron prohibidas, en el caso mío. Él va a hablar del exilio y yo hablo del incilio. Claro. Que muchas veces no se sabe, se sabe más de lo que pasó al que se Claro. fue que al que se quedó acá adentro. Y no quiero decir que sea distinto, es todo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Son No es un- distintas formas de claro. resistencia. Ahí está está. que- No es un Y caso bueno, de comparación. No, y entonces ahí sí, en este momento, con este espectáculo me doy cuenta que nosotros de alguna manera tratamos de hacer una resistencia inteligente, como decía el Bocha, de ver los textos, en qué podíamos decir en los textos, ¿no? Y hay un ejemplo que lo doy siempre de la canción Si digo Punta del Diablo, que la grabé en el 76, donde la última copla, se habla de ese pueblito de pescadores que ahora ya es Sí, sí. un hermoso pueblo turístico, dice, y digo Punta del Diablo, pueblo heroico, no aflojes, que el tiburón de tus sueños está temblando en la red. Ese era el tipo de resistencia que podíamos hacer. Nosotros, Claro. había otros que se la jugaron, ¿no? Y que esos son los verdaderos. ¿Y qué buscan despertar en el público con este formato? ¿Qué te imaginas que va a suceder? Bueno, yo le llamo que no es la noche de la nostalgia. Bueno, está bien, es Hay un que punto de empezar por ahí. partida. Claro. Sino ok. que es la noche del reconocimiento, de rezar, que no fue en vano el sacrificio, el trabajo de componer canciones, las ausencias, que no fue en vano nada de eso. Y entonces también a esas canciones ponerle como aderezo un conjunto de muchachos, que es la orquesta, de muchachos excepcionales. Yo quisiera nombrárselo a todos, pero no puedo, porque no me acuerdo. Pero cada uno son excepcionales en lo que hacen. Que van a estar ahí acompañándolos. Y en estos ensayos que hemos tenido, más todavía me quedo re contento porque es como un pulmón, ¿viste? Con varios fuelles ahí adentro metiéndole a las canciones, ¿no? Por eso digo que es reconocimiento, pero a la vez es como un camino a tratar de seguir haciendo este tipo de recitales, porque si lo que mucha gente no sabe, una canción lo puede. Está buenísimo. Claro, Vos formás parte de un grupo maravilloso, más allá del nombre, Grupo de Tacuarembó, pero formás parte de los tacuaremboenses, de Víctor Cuña, de los Benavides, Sí, de Darnos claro. Chance, etcétera, etcétera. Podemos seguir con Claro, mucho. el nombre de Grupo Tacuarembó se lo puso Carlitos Martín, que trabajaba en la 30. Entonces, como veníamos con el Boche, los Eduardos y Darnoyan, y hacíamos recitales en conjunto de poemas, música y canciones, cada uno con su estilo. Por eso, para llamar de alguna manera, me llamaron el Grupo Tacuarembó. ¿Qué hay en Tacuarembó? Que nacieron tantos cantores en esa época. En esa época que fueron incluso apadrinando y a otros. andate para atrás, Claro. que nació Gardel, así Sí, que bueno, no. empezamos por ahí. Sería otro tema que contaras la anécdota de Gardel. No, ahora Porque, no. porque no, se no nos va tenemos el tiempo, pero solamente sí. decir que alguien de tu familia lo vio al padre de Gardel y a Gardel. Sí, mi abuelo, Héctor Benavides, abuelo por parte de padre, que era un gran guitarrista, él murió en el 58 a los 90 y pico de años. Estuvo en las patriadas peleando. Su padre, el coronel Marcelino Benavides, era de la misma enseña, para decirlo de alguna manera, que el coronel Escayola. Y dentro de las canciones que le grabó, Allí estarán a mi abuelo, hay alguna que dice, ¿dónde escuchó don Héctor esta canción? Se la escuché al coronel Escayola. Y ya que me preguntaste esa, me dejaste picando, mi abuelo a Gardel le llamaba el Zorsalito de tambores. Yo era niño y Gardel en ese momento el tango no me llegaba mucho, estaba más para el folclore de siempre. Sí, ¿no? hay una edad en la que llega el tango. Pero que Gardel era de Tacuarembó, yo lo escuchaba comúnmente en mis abuelos, en mis padres, pero lo daba como una cosa común. Claro. ¿No? Después que se confirmó y que toda la parte turística, que empezaron a aparecer otros que hablaban de Gardel,
como que uno se llamó al silencio para no quedar que Para no armar lío. se subió al carro. Carlos, la verdad que un placer, da para hablar horas, pero vamos a recordar, el 25 de julio, Sí, ahí Teatro del está. Galpón, 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche, sí. Entradas a la venta a En la través de sala Red Ticket. principal, ahí en la César Campodónico. Te agradecemos, Pila, por hablar un montón. Un beso bien grande al gran Braulio. Claro, y como se dice en los casamientos, los cantores van a saludar en el atrio. Me encanta, me encanta. Excelente, qué Qué lindo. grande, qué grande. Bueno. Yo te diría que me voy con Aparicio para hablar de tu canción, pero en realidad nos vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa. Muchísimas gracias. Bueno, un placer gracias a haberte ustedes, recibido. muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos con el último tramo de EPA. Mi canto es orilla del camalotal, el rencor que se olvida, la luz natural, la